nombre es Cristian Samaniego, estudiante del Instituto Tecnológico Superior de Lerdo. Actualmente cursando la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial y voy en cuarto grado. Este video lo hago por la materia de Estadística Diferencial y hoy les vengo a hablar sobre algunos temas de la unidad 1 de esta materia. El primer tema es el 1.1, una breve historia de la estadística. La palabra estadística viene del Estado, ya que surgió por la necesidad de hacer un censo para personas que administraban. Los orígenes de la estadística están ligados al antiguo Egipto y a los censos chinos de hace 4000 años aproximadamente. Desde ese tiempo, diversos estados realizaron estudios sobre algunas características de sus poblaciones, sus riquezas y sus posesiones. En 1662, John Grunt, un mercader inglés, publicó un libro sobre los crecimientos y defunciones ocurridos en Londres, lo cual fue el punto de partida para la estadística moderna. Estadística es la estadística formada por un conjunto de teorías y técnicas cuantitativas que tiene por objeto la recolección y organización, presentación, descripción, comparación y resumen de conjuntos de datos numéricos obtenidos por el experimento sobre las poblaciones o muestras, así como el posterior análisis de sus propiedades y variaciones, con el fin de obtener estimaciones o inferencias que permitan probar hipótesis o tomar decisiones respecto a las poblaciones. 3. Estadística descriptiva. Esta se encarga de recoger, almacenar, ordenar, realizar tablas o gráficas y calcular parámetros básicos sobre el conjunto de datos. Es junto a la inferencia estadística una de las dos grandes ramas de la estadística. También responde a preguntas como ¿cuál es la altura promedio en centímetros de una población? Funciona la inferencia estadística. La inferencia estadística es un conjunto de métodos y técnicas que permiten inducir a partir de la información empírica proporcionada por una muestra, el cual es el comportamiento de una determinada población con un riesgo de error medible en términos de probabilidad. Los métodos paramétricos de la estadística inferencial se dividen en dos métodos, que vendría siendo el método de la estimación de parámetros y el método de contraste de hipótesis. 6. Teoría de las decisiones en estadística. Las decisiones en estadística proponen un método de toma de decisiones, basándose en los principios básicos sobre la elección coherente entre opciones alternas. En estadística nos vemos obligados a tomar decisiones relativas a una población sobre la base de información proveniente de muestras. Tales decisiones se llaman decisiones estadísticas. Es útil hacer hipótesis sobre la población implicada. Estas hipótesis pueden ser ciertas o no. Los principales objetivos de la decisión estadística son los siguientes. Número 1. Aprender cómo usar las muestras para decidir si una o unas poblaciones poseen características particulares. Las dos vendría siendo determinar qué tan improbable es una o más muestras observadas que hayan provenido de una población hipotética. La 3. Comprender los tipos de errores posibles que se producen al probar las hipótesis. 7. Componentes de una investigación estadística. La investigación estadística es una actividad que apela a diversas técnicas con el propósito de llegar a la esencia de la realidad. En este proceso implica una serie de pasos que son los siguientes, que vendría siendo formulación del problema, diseño del experimento, recolección de datos, tabulación y descripción de los resultados, inferencia estadística y conclusiones. Hola, ¿qué tal? Yo voy a explicar este problema número 3 que dice el informe Nielsen Home Technology Report proporcionó información sobre la tecnología en el hogar y su uso. Los datos siguientes registran las horas de uso de la computadora de personas durante una semana para una muestra de 50 personas. Bueno, y aquí tenemos los datos que nos da para encontrar lo que se nos pide, que son los incisos. El A, que dice una distribución de frecuencia y que nos pide utilizar el ancho de la clase de 3 horas. El B, la distribución de frecuencia relativa. C, un histograma. El D, una ojiva. Y finalmente L, que es un cuestionamiento, que es
comente qué indicamos los datos sobre el uso de las computadoras personales en causa. Aquí, como podemos ver, ya tenemos bien definidas las tablas de frecuencia de la distribución de frecuencia a través de unos pasos que hicimos acá, que básicamente fue definir los intervalos, que son estos, y la frecuencia, que es esta. Aquí en esta parte tenemos que sumar todo esto y nos tiene que dar como resultado 50. El 50 viene siendo la muestra que tomamos, que nos decía el problema de las 50 personas con sus computadoras. Y de este lado tenemos la distribución de frecuencias relativa, que es de igual manera los intervalos, la frecuencia, que es el total de 50, y aquí la frecuencia relativa, que todo esto es sumado te tiene que dar a 1. El histograma ya está realizado. Como podemos ver, estos son los intervalos, los tomamos y los ponemos aquí, y en base a eso ya tenemos que graficar. La pregunta que era el inciso E, que comente que indican los datos sobre el uso de las computadoras personales en casa. Como respuesta pusimos: la mayoría de las personas usan de 4 a 5 horas la computadora en su casa